Isla Vivienda. Buenas tardes. El tema que nos correspondió exponer, condiciones para el ejercicio de la revisoría fiscal. Nuestro grupo está conformado por Claudia Alexandra Rivero Vera, Claudinet Duarte Rico, Jamie Caterine Rincón Niño y quienes hablan, Nancy Tolima Velázquez Silva. Les voy a hablar sobre las limitaciones para el ejercicio de la revisoría fiscal. Se requiere tener la calidad de contador público en los siguientes casos: por la razón del cargo, para desempeñar las funciones de revisor fiscal, auditor externo o auditor interno en todas las clases de sociedades para las cuales la ley o el contrato social así lo determine. El artículo 215 del Código de Comercio nos dice los requisitos para ser revisor fiscal y las restricciones. El revisor fiscal deberá ser contador público. Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor fiscal en más de 5 sociedades por acciones. Con todo, cuando se designen asociaciones o firmas de contadores como revisores fiscales, estas deberán nombrar un contador público para cada revisoría que se desempeñe personalmente en el cargo, en términos del artículo 12 de la Ley 145 de 1960. En caso de que falte el nombrado, actuarán los suplentes. Elección del revisor fiscal. Según el artículo 204 del Código de Comercio, nos dice que para la elección del revisor fiscal se hará por la mayoría absoluta de la Asamblea o por la Junta de Socios. En las comandatarias por acciones, el revisor fiscal será elegido por la mayoría de los votos de los comandatarios. En las sucursales o sociedades extranjeras lo designará el órgano competente de acuerdo a los estatutos. El periodo del revisor fiscal. El periodo del revisor fiscal, según el artículo 206 del Código de Comercio, nos dice: en las sociedades donde funcionen juntas directivas, el periodo del revisor fiscal será igual a aquel. Pero, en todo caso, podrá ser removido en cualquier tiempo con el voto de la mitad más uno de las acciones presentes en la reunión. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Duarte, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de Pamplona a distancia. Funciones del revisor fiscal. Según el artículo 207 del Código de Comercio, lo más importante son supervisar el buen ejercicio de las operaciones financieras a la organización que presta su servicio y notifica errores o irregularidades. En las actividades están oportunas, se trata lo relacionado con las funciones que deben desarrollar, que ejerce como revisor fiscal. El auxilio del revisor fiscal. Dice, según el Código 210 del Código de Comercio, consciente a la gran responsabilidad que rodea el revisor fiscal con sus oportunas, toda vez que se debe dar ejemplo en el acatamiento normativo por la Asamblea. Los auxiliares contratados y remunerados serán libremente por ellos. Responsabilidad del revisor fiscal. Según el Código 211 del Código de Comercio, el revisor responderá responderá de los perjuicios que ocasionan a la sociedad por los asociados a terceros, por negligencia del cumplimiento de sus funciones, responsabilidades penales del revisor fiscal. En ellos se autoriza balances o rinden informes inexactos. Listo. En este momento vamos a hablar en qué momento tiene derecho a intervenir en la asamblea un revisor fiscal. Según el artículo 213 del Código de Comercio,
dice que el revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la asamblea o de la junta de socios y en las juntas directivas o consejos de administración, aunque sin derecho al voto, cuando sea citado a estas. Asimismo, tiene derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, las actas de correspondencia, los comprobantes de las cuentas y demás papeles de la sociedad. Recuerden que debemos tener en cuenta que el revisor fiscal tiene derecho a intervenir en la asamblea y en la junta de socios y en las juntas directivas o consejos de administración, pero que no tiene derecho al voto. Vamos a hablar de las incompatibilidades. Entonces, ¿qué entendemos por incompatibilidad? Una incompatibilidad es una circunstancia que surge durante el desarrollo de una actividad y que constituye un impedimento para continuar ejerciendo el cargo, so pena de contrariar las disposiciones legales y éticas, lo cual significa que el sujeto debe abstenerse de aceptar otros encargos o generar otros vínculos. Constituyen incompatibilidades las inhabilidades sobrevinientes, es decir, que se materializan cuando ya se están ejerciendo el cargo. Recuerden que se debe tener en cuenta que una inhabilidad y una incompatibilidad es totalmente diferente, no debemos confundirlos. Una inhabilidad es un defecto o impedimento para obtener un empleo o un cargo, público, mientras que las incompatibilidades son un impedimento o prohibición para ejercer una actividad determinada cuando ya se ocupa un cargo público. Hablemos de las incompatibilidades. ¿Cuándo existen incompatibilidades? Bueno, según el artículo 216 del Código del Comercio, es un incumplimiento de funciones del revisor fiscal. ¿En qué momento? Cuando el revisor fiscal no cumple con sus funciones previstas por la ley o en el momento en que las cumple irregularmente o de forma negligente. También puede ser cuando falte a la reserva prescrita en el artículo 214. Recuerden que si pasa esto puede ser sancionado con una multa que va desde 20,000 pesos o con la suspensión del cargo de un mes, un año o según la gravedad de la falta o omisión. También se debe tener en cuenta que si se vuelve a reincidir se pueden doblar las sanciones y también podrá imponerse la interdicción permanente o definitiva para el cargo de revisor fiscal según la gravedad de la falta. Según el artículo 659 del Estatuto Tributario, por violar las normas que rigen la profesión, entonces los contadores públicos, auditores o revisores fiscales que lleven, aconsejen a llevar contabilidades o elaboren y expidan certificaciones que no reflejan la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no coincidan los asientos registrados en los libros o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, que sirvan de base para la elaboración de declaraciones tributarias o para soportar actuaciones ante la administración tributaria. Incurrirán en términos de la ley 43 del 90 en las sanciones de multa, suspensión, cancelación, inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta. Recuerden tener muy en claro lo del artículo 216 del Código del Comercio, el incumplimiento de las funciones del revisor fiscal y también el artículo 659 del Estatuto Tributario que nos habla de violar las normas que rigen la profesión. Cuando se habla de inhabilidad. Inhabilidad. ¿Qué es la inhabilidad? La inhabilidad es una condición legal que tiene el revisor fiscal para poder ejercer o para que se haga su nombramiento. La inobservancia de estas inhabilidades hacen que el revisor fiscal pueda acarrear sanciones legales. Inhabilidades del revisor fiscal.
El artículo 205 del Código de Comercio establece o determina 3 inhabilidades importantes para que el revisor fiscal pueda ejercer. Primero, quienes sean asociados de la compañía no podrán prestar servicios de revisoría fiscal dentro de la misma. Es decir, si un accionista quiere aportar sus servicios de revisor fiscal, no lo podrá hacer. Segundo, quienes estén ligados por matrimonio, tengan algún tipo de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, no podrán prestar el servicio de revisor fiscal. Tampoco el que tenga algún tipo de parentesco civil o alguna afinidad o alguna amistad íntima con alguno de los asociados de la compañía. Tercero, quienes desempeñen en la misma compañía o en empresas subordinadas cualquier otro cargo. Esto me trae también a las inhabilidades que contiene la Ley 43 de 1990. Estas inhabilidades son para el contador, pero también mencionan que no podrán ejercer el contador como revisor fiscal en algunos tiempos por la siguiente razón. Primero, el artículo 48 de la Ley 43 de 1990 menciona que el revisor fiscal que haya prestado sus servicios y haya auditado a una empresa no podrá prestar los servicios de contador público durante un tiempo de 1 año. Es decir, el revisor fiscal que haya ejercido no podrá ser contador público durante 1 año. Segundo, el artículo 51 de la Ley 43 de 1990 menciona que el contador público que haya sido dependiente de una empresa no podrá ejercer como revisor fiscal durante un tiempo determinado de 6 meses. Algunas diferencias entre la incompatibilidad y la inhabilidad es que la incompatibilidad sucede durante la ejecución de la revisoría fiscal y la inhabilidad se antecede, es decir, no puede suceder durante su ejecución, ya que esta es una condición legal para que el revisor fiscal sea nombrado. Existen sanciones por no cumplir o por no estar atentos a las observancias que hacen las inhabilidades y las incompatibilidades para poder ejercer la revisoría fiscal. Estas sanciones ya están contenidas en el Código de Comercio en su artículo 211 y 212, que son las responsabilidades del revisor fiscal. Estas sanciones pueden ser disciplinaria, penal, fiscal o la civil, que es la que conocemos por fiscal. Recordemos que las inhabilidades y las incompatibilidades son taxativas, es decir, las podemos evitar. Tenemos que, como contadores públicos y revisores fiscales, acogernos siempre al código de ética y a los principios que éste contiene para que no sucedan ya estas inhabilidades y estas incompatibilidades.